Existe un relato en las Sagradas Escrituras que ha cautivado la imaginación de creyentes y estudiosos durante siglos. Se trata de una profecía misteriosa que menciona a 4 seres angelicales de gran poder, retenidos en un lugar específico del mundo antiguo, el río Éufrates. Este no es un pasaje cualquiera de la Biblia, sino uno que nos invita a reflexionar sobre el plan divino, la naturaleza de las fuerzas espirituales y el destino final de la humanidad. El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan mientras se encontraba exiliado en la isla de Patmos, contiene esta fascinante revelación. En medio de visiones celestiales, trompetas que anuncian juicios y símbolos que desafían nuestra comprensión cotidiana, encontramos la mención de estos 4 ángeles que permanecen atados junto al gran río Éufrates, esperando el momento preciso determinado por Dios para ser liberados. ¿Quiénes son estos seres? ¿Por qué están precisamente allí? ¿Qué propósito tienen en el plan divino? Acompáñenos en este recorrido por las Escrituras mientras exploramos uno de los pasajes más intrigantes de la profecía bíblica. El contexto del libro de Apocalipsis. Para comprender adecuadamente esta revelación, primero debemos situarnos en el contexto del último libro de la Biblia. Apocalipsis fue escrito aproximadamente en el año 95 después de Cristo, durante un período de intensa persecución contra los cristianos bajo el emperador romano Domiciano. Juan, el discípulo amado de Jesús, había sido desterrado a Patmos por su testimonio fiel del Evangelio. En esta pequeña isla rocosa del mar Egeo, Juan recibió una serie de visiones extraordinarias que revelan eventos futuros, el triunfo final de Cristo y la consumación del plan de salvación de Dios. El libro está lleno de simbolismo, números significativos y referencias al Antiguo Testamento que requieren estudio cuidadoso y una actitud de humildad para interpretarlos correctamente. El propósito principal de Apocalipsis no es sembrar temor, sino ofrecer esperanza y consuelo a los creyentes que enfrentan dificultades. A través de sus páginas, aprendemos que Dios tiene control absoluto sobre la historia humana, que el mal será finalmente derrotado y que aquellos que permanecen fieles a Cristo heredarán vida eterna en un cielo nuevo y una tierra nueva. El río Éufrates en la historia bíblica. Antes de adentrarnos en el pasaje específico sobre los 4 ángeles, es importante comprender la significación del río Éufrates en la narrativa bíblica. Este majestuoso río, uno de los más importantes del Medio Oriente, aparece desde las primeras páginas de las Escrituras. En el libro de Génesis, cuando se describe el jardín del Edén, el Éufrates es mencionado como uno de los 4 ríos que regaban aquel paraíso original. Desde el principio de la creación, este río está asociado con la presencia de Dios y con lugares de importancia espiritual. A lo largo del Antiguo Testamento, el Éufrates marca la frontera noreste de la tierra prometida a Abraham y sus descendientes. Dios le dijo a Abraham que su simiente heredaría la tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Esta promesa estableció los límites geográficos del territorio que Israel debía poseer. El Éufrates también fue testigo de momentos cruciales en la historia del pueblo de Dios. Junto a sus aguas, el profeta Jeremías escondió un cinto de lino como señal profética del juicio que vendría sobre Judá. Fue en Babilonia, ciudad construida junto al Éufrates, donde el pueblo de Israel pasó 70 años de cautiverio, un período que transformó profundamente su identidad nacional y religiosa. En tiempos antiguos, grandes imperios surgieron en las tierras regadas por el Éufrates. Los asirios, babilonios y persas construyeron ciudades magníficas y desarrollaron civilizaciones poderosas en esta región. Para los lectores originales de Apocalipsis, el Éufrates representaba el poder de imperios paganos que históricamente habían oprimido al pueblo de Dios. La sexta trompeta. El momento de la revelación. El pasaje que nos ocupa se encuentra en Apocalipsis capítulo 9, versículos del 13 al 21. Este texto forma parte de una serie de juicios divinos simbolizados por 7 trompetas que son tocadas por ángeles en el cielo. Cada trompeta anuncia eventos que afectan a la tierra y sus habitantes, llamando a la humanidad al arrepentimiento. Cuando la sexta trompeta suena, Juan escucha una voz que proviene de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Esta voz da una orden específica al ángel que tiene la sexta trompeta. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esta orden celestial es significativa por varias razones. Primero, proviene del altar de oro, el mismo lugar donde en el tabernáculo y el templo se ofrecía el incienso, símbolo de las oraciones de los santos. Esto sugiere que lo que está por acontecer tiene relación con las peticiones que los creyentes han elevado a Dios a lo largo de la historia,
particularmente sus clamores por justicia. Segundo, la orden menciona específicamente que estos ángeles están atados. El verbo griego utilizado aquí indica una restricción deliberada y con propósito. Estos seres poderosos no están simplemente ubicados en ese lugar, sino que han sido limitados intencionalmente, impedidos de actuar hasta que llegue el momento preciso determinado por Dios. La naturaleza de estos 4 ángeles. El texto bíblico nos dice claramente que estos no son ángeles ordinarios. Mientras que los ángeles que sirven fielmente a Dios están en libertad para cumplir sus misiones, estos 4 han sido atados, lo cual indica que su naturaleza y propósito son diferentes. La mayoría de los estudiosos bíblicos interpretan que estos son ángeles caídos, seres espirituales que en algún momento de la eternidad pasada se rebelaron contra Dios y fueron juzgados. No son demonios comunes, sino principados o potestades de alto rango en la jerarquía de las tinieblas, seres de poder considerable que han sido restringidos para que no causen daño antes del tiempo señalado. La Biblia nos enseña que existe una jerarquía tanto en el mundo angelical fiel a Dios como en el reino de las tinieblas. Hay ángeles, arcángeles, serafines y querubines entre los que sirven al Altísimo. De manera similar, el apóstol Pablo menciona que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos 4 ángeles atados en el Éufrates pertenecen a esta categoría de seres espirituales rebeldes de gran poder. Han sido mantenidos en restricción, esperando el momento preciso en el plan divino cuando serán liberados para cumplir un propósito específico dentro del juicio de Dios sobre la tierra. Es importante destacar que, aunque estos son seres malignos, permanecen completamente bajo el control soberano de Dios. No pueden actuar por su propia voluntad, sino únicamente cuando el Señor lo permite y dentro de los límites que Él establece. Esto nos recuerda una verdad fundamental. Incluso las fuerzas del mal sirven, aunque sea involuntariamente, a los propósitos supremos del Creador. El momento preciso de su liberación. El texto de Apocalipsis nos dice que estos 4 ángeles estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esta frase revela algo asombroso sobre la precisión del plan divino y el control absoluto de Dios sobre todos los acontecimientos de la historia. Cada elemento temporal mencionado, hora, día, mes y año, enfatiza que existe un momento exacto, predeterminado desde la eternidad, para que estos seres sean liberados. No se trata de un evento aleatorio o contingente, sino de algo establecido en el calendario divino con precisión matemática. Esta verdad debería llenarnos de asombro y reverencia. El Dios que creó el universo y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder es el mismo que ha orquestado cada detalle de la historia humana. Nada escapa a su conocimiento, nada está fuera de su control. Incluso los eventos más cataclísmicos y las acciones de los seres más malignos ocurren únicamente dentro del marco de su voluntad soberana. Para los creyentes, esto es fuente de gran consuelo. Aunque vivamos en un mundo lleno de maldad, incertidumbre y aparente caos, podemos descansar en la certeza de que nuestro Padre Celestial tiene todo bajo control. Los tiempos y las sazones están en sus manos, y Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. El propósito de su liberación. Según el texto bíblico, cuando estos 4 ángeles sean desatados, su acción resultará en la muerte de la tercera parte de la humanidad. Esta es una cifra aterradora que nos habla de un juicio de magnitud sin precedentes en la historia humana. Pero debemos preguntarnos, ¿por qué permitiría Dios algo tan terrible? La respuesta se encuentra en el contexto más amplio del libro de Apocalipsis y en el carácter mismo de Dios revelado a través de toda la Escritura. Dios es infinitamente paciente y misericordioso. La Biblia nos enseña que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A lo largo de la historia, Dios ha llamado a la humanidad una y otra vez para que se vuelva de sus malos caminos y viva. Envió profetas, realizó milagros, y finalmente envió a su propio Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sin embargo, Dios también es perfectamente justo y santo. El pecado no puede quedar sin castigo eternamente. Llega un momento en que la paciencia divina se agota y el juicio debe ejecutarse. Los eventos descritos en Apocalipsis representan ese momento final en la historia humana cuando Dios dice, basta, a la rebelión y la maldad que han caracterizado a la humanidad desde la caída en el Edén. Incluso en medio del juicio, el propósito de Dios incluye la misericordia.
Estos eventos cataclísmicos sirven como una última llamada de atención para la humanidad, una advertencia final para que las personas reconozcan su necesidad de salvación y se vuelvan a Dios antes de que sea demasiado tarde. El ejército de 200 millones. Inmediatamente después de mencionar a los 4 ángeles, Juan describe un ejército masivo de 200 millones de jinetes. Este número astronómico ha sido objeto de mucha especulación a lo largo de los siglos. En los tiempos de Juan, probablemente excedía la población total de la Tierra conocida. La descripción de estos jinetes y sus caballos es surrealista y aterradora. Los caballos tienen cabezas como de leones, y de sus bocas sale fuego, humo y azufre. Las colas de los caballos son como serpientes con cabezas que causan daño. Esta imaginería apocalíptica claramente no describe seres literales de carne y hueso, sino fuerzas espirituales manifestadas de manera visible en el mundo físico. Algunos intérpretes ven en este ejército una referencia a fuerzas demoníacas liberadas para ejecutar el juicio divino. Otros sugieren que podría representar ejércitos humanos movilizados para la guerra, quizás con tecnología militar moderna que para Juan parecería sobrenatural. La verdad es que el lenguaje simbólico de Apocalipsis permite múltiples niveles de interpretación. Lo que es claro es que este ejército está vinculado de alguna manera con los 4 ángeles liberados del Éufrates. Su desatamiento pone en marcha una cadena de eventos que resulta en destrucción masiva. El fuego, el humo y el azufre que salen de las bocas de los caballos matan a la tercera parte de la humanidad, cumpliendo así el propósito para el cual los ángeles fueron liberados en el momento preciso determinado por Dios. La respuesta de la humanidad. Uno de los aspectos más tristes del pasaje es la descripción de cómo responde la humanidad a estos juicios. Después de presenciar eventos de tal magnitud y severidad, esperaríamos que las personas reconocieran la mano de Dios y se arrepintieran de sus pecados. Sin embargo, el texto nos dice exactamente lo opuesto. Apocalipsis 9, versículos 20 y 21 nos informan que los sobrevivientes de estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Esta respuesta revela algo profundo sobre la naturaleza del corazón humano endurecido por el pecado. No es la falta de evidencia lo que impide que las personas se vuelvan a Dios, sino la resistencia deliberada de una voluntad rebelde. Incluso frente a juicios evidentes y manifestaciones del poder divino, el corazón no arrepentido permanece obstinado. Este fenómeno no es nuevo en la historia bíblica. Durante el éxodo de Egipto, el faraón endureció su corazón una y otra vez a pesar de presenciar las 10 plagas. En tiempos de Jesús, los líderes religiosos atribuyeron sus milagros evidentes al poder de Satanás en lugar de reconocer que Dios estaba obrando entre ellos. El problema fundamental de la humanidad no es intelectual sino espiritual, una rebelión del corazón que solo puede ser transformada por la gracia divina. Lecciones espirituales para hoy. Aunque este pasaje describe eventos futuros, contiene lecciones relevantes para nuestra vida espiritual hoy. Primero, nos recuerda la realidad de la guerra espiritual. Como creyentes, no luchamos contra enemigos de carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Necesitamos estar alertas, vestidos con toda la armadura de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu. Segundo, el pasaje nos enseña sobre la soberanía absoluta de Dios. Incluso los seres más poderosos de las tinieblas están completamente bajo su control. Ningún evento en el universo escapa a su conocimiento o está fuera de su plan soberano. Esta verdad debería llenarnos de paz y confianza, especialmente cuando enfrentamos circunstancias difíciles o amenazantes. Tercero, aprendemos sobre la importancia del arrepentimiento. El hecho de que la humanidad no se arrepienta incluso después de juicios severos nos advierte contra el peligro de endurecer nuestro corazón. Cada día que Dios nos da es una oportunidad para examinar nuestra vida, confesar nuestros pecados y volvernos a Él con todo nuestro corazón. Cuarto, el pasaje nos motiva a compartir el Evangelio con urgencia. Si estos eventos apocalípticos están en el futuro de la humanidad, entonces las personas necesitan escuchar el mensaje de salvación ahora, mientras todavía hay tiempo. No sabemos cuándo regresará Cristo o cuándo comenzarán estos juicios finales, pero sabemos que hoy es el día de salvación. La paciencia de Dios y su justicia. Es importante que equilibremos nuestra comprensión de estos pasajes proféticos con una visión completa del carácter de Dios revelado en toda la Escritura. Dios es amor, y todo lo que hace fluye de su naturaleza amorosa.
Al mismo tiempo, Dios es perfectamente justo y santo, y su justicia demanda que el pecado sea juzgado. La razón por la cual estos juicios parecen tan severos es porque el pecado es infinitamente ofensivo para un Dios infinitamente santo. Cada pecado, por pequeño que nos parezca, es una rebelión contra el Creador del universo, un rechazo de su autoridad y bondad. La maravilla no es que Dios juzgue el pecado, sino que haya pospuesto ese juicio por tanto tiempo, dando a la humanidad múltiples oportunidades para arrepentirse. Pedro nos recuerda que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La aparente demora en el retorno de Cristo y en el cumplimiento de estas profecías no es debilidad o indiferencia, sino misericordia extendida. Al mismo tiempo, la paciencia de Dios no es ilimitada en el sentido temporal. Llegará el día cuando la puerta de la gracia se cierre, cuando el tiempo de arrepentimiento haya pasado. Los eventos descritos en Apocalipsis representan ese momento final en la historia humana. El papel de los ángeles en el plan divino. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre el papel de los seres angelicales en el plan de Dios. Tanto los ángeles fieles como los caídos son agentes que Dios utiliza para cumplir sus propósitos en la tierra y en el universo espiritual. Los ángeles buenos son descritos en la Biblia como espíritus ministradores enviados para servir a aquellos que heredarán la salvación. Adoran a Dios continuamente, llevan mensajes divinos, protegen a los creyentes, ejecutan juicios contra los malvados y participan en la guerra espiritual contra las fuerzas de las tinieblas. Los ángeles caídos, por su parte, aunque rebeldes y malignos en su naturaleza, todavía operan dentro de los límites establecidos por Dios. El libro de Job nos muestra cómo incluso Satanás, el príncipe de los demonios, debe obtener permiso divino antes de afligir a los siervos de Dios. Los 4 ángeles atados en el Éufrates son otro ejemplo de cómo Dios mantiene control absoluto sobre todas las fuerzas espirituales. Esta realidad debería fortalecer nuestra fe y eliminar cualquier temor excesivo hacia las fuerzas demoníacas. Aunque son reales y activas, están completamente subordinadas al poder de Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La geografía profética del Éufrates. Es fascinante considerar por qué Dios eligió específicamente el río Éufrates como el lugar donde estos poderosos ángeles están atados. Como mencionamos anteriormente, este río tiene un significado especial en la historia bíblica, pero también hay implicaciones proféticas. En el Antiguo Testamento, los grandes enemigos de Israel frecuentemente venían del norte, cruzando o viniendo de la región del Éufrates. Los asirios que destruyeron el reino del norte, los babilonios que conquistaron Judá y llevaron al pueblo al exilio, y más tarde los medos y persas, todos venían de aquella dirección. El Éufrates representaba la frontera entre el mundo conocido y las tierras de donde venían las amenazas. Era el límite entre la civilización y lo desconocido, entre la seguridad relativa y el peligro. Por lo tanto, ubicar a estos ángeles del juicio allí tiene un simbolismo rico. El juicio vendrá de donde históricamente han venido las invasiones y amenazas contra el pueblo de Dios. Además, en otro pasaje de Apocalipsis, el capítulo 16 menciona que las aguas del Éufrates se secarán para preparar el camino a los reyes del oriente que marcharán hacia Armagedón. Esto sugiere que la región del Éufrates juega un papel significativo en los eventos del tiempo del fin, sirviendo como punto focal geográfico para algunos de los acontecimientos más dramáticos de la historia humana. Simbolismo y literalidad en la interpretación. Al estudiar pasajes como este, enfrentamos la pregunta de cuánto debemos interpretar literalmente y cuánto simbólicamente. Apocalipsis es un libro lleno de símbolos, números significativos e imágenes que claramente no pretenden ser tomadas de manera completamente literal. Por ejemplo, los caballos con cabezas de león que escupen fuego probablemente no son criaturas literales que aparecerán en la tierra. El número 200 millones puede ser literal o puede representar simplemente una cantidad inmensamente grande, más allá de toda capacidad humana de contar o resistir. Sin embargo, el mensaje central del pasaje es claro independientemente de cómo interpretemos los detalles simbólicos. Hay seres espirituales poderosos actualmente restringidos por Dios, que en el momento preciso que Él ha determinado serán liberados para ejecutar juicio sobre la tierra. Este juicio será de magnitud catastrófica, resultando en pérdida masiva de vida humana. La respuesta apropiada de la humanidad debería ser arrepentimiento, pero muchos endurecerán sus corazones incluso frente a evidencia abrumadora del poder y juicio de Dios.
La clave en la interpretación de Apocalipsis es no perdernos en debates sobre detalles específicos mientras pasamos por alto el mensaje principal. Dios nos ha dado este libro no para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro, sino para llamarnos a vivir en santidad, perseverar en la fe y proclamar el Evangelio mientras todavía hay tiempo. El contexto de las 7 trompetas. Para entender mejor este pasaje, necesitamos verlo en el contexto más amplio de las 7 trompetas. Estas trompetas forman parte de una estructura literaria cuidadosamente diseñada en Apocalipsis que incluye también 7 sellos y 7 copas de la ira. Las primeras 4 trompetas afectan el mundo natural, la vegetación, el mar, las aguas dulces y los cuerpos celestes. La quinta trompeta libera langostas demoníacas que atormentan a la humanidad por 5 meses. La sexta trompeta, que estamos considerando, desata a los 4 ángeles del Éufrates. Hay una progresión clara en severidad. Cada juicio es más intenso que el anterior, y cada uno cubre una porción mayor de la tierra o la humanidad. Las primeras trompetas afectan la tercera parte de elementos naturales. La quinta atormenta pero no mata. La sexta resulta en la muerte de 1/3 de la humanidad. Esta progresión muestra tanto la paciencia de Dios como su determinación de llamar a la humanidad al arrepentimiento. Los juicios comienzan de manera limitada, dando oportunidades para que las personas reconozcan lo que está sucediendo y se vuelvan a Dios. Cuando esto no ocurre, la severidad aumenta. Esperanza en medio del juicio. Aunque estos pasajes pueden parecer oscuros y aterradores, para los creyentes contienen un mensaje de esperanza profunda. Apocalipsis no fue escrito para aterrorizar a los cristianos, sino para consolarlos y fortalecerlos en medio de la persecución y las dificultades. El mensaje central del libro es que Cristo ha vencido, que Dios tiene control absoluto sobre la historia, y que aquellos que permanecen fieles heredarán vida eterna en presencia de Dios. Los juicios descritos no son para los creyentes sino para un mundo rebelde que ha rechazado consistentemente la gracia de Dios. Jesús prometió a sus discípulos que vendría otra vez y los llevaría consigo. Pablo enseñó a los tesalonicenses que los creyentes no están destinados para la ira sino para alcanzar salvación por medio de Cristo. El libro de Apocalipsis mismo describe cómo los santos están sellados y protegidos por Dios en medio de los juicios que caen sobre la tierra. Por lo tanto, cuando leemos sobre estos eventos futuros, no debemos caer en el temor sino en la adoración. Nuestro Dios es poderoso para salvar, fiel a sus promesas, y perfectamente capaz de cuidar de sus hijos en cualquier circunstancia. Como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El llamado al arrepentimiento. Si hay un mensaje práctico que debemos extraer de este pasaje, es la urgencia del arrepentimiento. El hecho de que la humanidad no se arrepienta incluso después de juicios severos nos advierte sobre el peligro de posponer nuestra respuesta a Dios. La Biblia nos dice que hoy es el día de salvación. No sabemos cuánto tiempo tenemos, cuándo será nuestro último día en la tierra, o cuándo Cristo regresará. Lo que sí sabemos es que ahora es el momento de hacer las paces con Dios, de confesar nuestros pecados, de poner nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador y Señor. El arrepentimiento bíblico no es simplemente sentir remordimiento por nuestras acciones. Es un cambio radical de dirección, una transformación de la mente y el corazón que resulta en un cambio de vida. Significa reconocer que hemos estado viviendo para nosotros mismos en lugar de para Dios, y decidir someternos completamente a su voluntad. Este arrepentimiento viene acompañado de fe en Jesucristo. La Biblia enseña que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Jesús pagó el precio por nuestros pecados en la cruz, y ofrece perdón gratuito a todos los que creen en Él. Viviendo a la luz de la eternidad. Estos pasajes proféticos deben cambiar la manera en que vivimos hoy. Cuando entendemos que la historia humana está avanzando hacia un clímax divino, que habrá un juicio final, que cada persona dará cuenta de su vida ante Dios, esto debe transformar nuestras prioridades y valores. El apóstol Pedro pregunta: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si este mundo y todo lo que contiene es temporal, ¿no deberíamos invertir nuestras vidas en lo eterno? Esto no significa que debamos retirarnos del mundo o descuidar nuestras responsabilidades presentes. Más bien, significa vivir con una perspectiva eterna, tomando decisiones basadas no solo en beneficios temporales sino en valores eternos. Significa priorizar nuestra relación con Dios, cultivar el carácter cristiano, servir a otros en amor,
y usar nuestros recursos para extender el reino de Dios. También significa vivir con urgencia en cuanto a compartir el Evangelio. Si estos juicios están en el futuro, si Cristo puede regresar en cualquier momento, entonces las personas necesitan escuchar el mensaje de salvación ahora. No podemos ser indiferentes al destino eterno de aquellos que nos rodean. Conclusión. La soberanía de Dios revelada. Al concluir nuestra reflexión sobre estos 4 ángeles atados en el Éufrates, nos encontramos cara a cara con verdades fundamentales sobre la naturaleza de Dios y su plan para la historia humana. Dios es soberano sobre todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, tanto sobre los ángeles fieles como sobre los rebeldes. Nada escapa a su conocimiento, nada está fuera de su control, y todo avanza inexorablemente hacia el cumplimiento de sus propósitos eternos. Estos ángeles, por poderosos que sean, permanecen atados hasta el momento preciso que Dios ha determinado. Cuando sean liberados, cumplirán exactamente el propósito para el cual Dios los ha designado, ni más ni menos. Incluso en el juicio, la mano de Dios guía todos los eventos. Para aquellos que han puesto su fe en Cristo, esto es motivo de gran consuelo y gozo. Servimos a un Dios que tiene todas las cosas bajo control, que nos ama con amor eterno, y que ha prometido llevarnos seguros a nuestro hogar celestial. No importa cuán oscuros parezcan los tiempos, cuán poderosas sean las fuerzas que se oponen a Dios, el resultado final nunca está en duda. Cristo ha vencido, y aquellos que están en Él son más que vencedores. Para aquellos que aún no han hecho las paces con Dios, este pasaje es tanto una advertencia como una invitación. La advertencia es clara. El juicio viene, y será terrible para aquellos que persisten en rebelión contra su Creador. Pero la invitación es igualmente clara y mucho más hermosa. Hoy es todavía el día de salvación, hoy la puerta de la gracia permanece abierta, hoy Cristo extiende sus brazos para recibir a todos los que vienen a Él con fe. Que estos pasajes proféticos nos motiven a vivir en santidad, a proclamar el Evangelio con urgencia, y a mantener nuestros ojos fijos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Y que en todo tiempo podamos decir con el apóstol Juan al final de Apocalipsis: Amén, sí, ven, Señor Jesús.